Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias a Dios una semana más. Una semana más en la que nos reunimos, pues para seguir siendo alimentados, ¿no? Con este alimento vasto, suficiente, eterno, que nos hacía hasta poder compartirlo con los demás, tener esa necesidad de compartirlo con los demás, de lo bien que se siente tenerlo, ¿no? Orando en casa y anhelando que tu matrimonio, tu paternidad, tu maternidad hayan sido renovados en estos días, sigan siendo renovados todas las mañanas, tu manera de pensar siga siendo renovada por Dios, porque pues Dios no nada más es de los tiempos antiguos, ¿no? Está vivo, Dios renueva cada día lo que necesitamos renovar para dejar esa carne vieja, ese antiguo yo, ¿no? Que nos limitó, esas creencias que nos limitaron, esas mentiras que nos esclavizaron. Solo a través de Él podemos ser renovados, ¿no? Y justo el tema que te traigo hoy, y le oro a Dios que sea de bendición para tu casa, que me permita de tu corazón, pero sobre todo que haga de tu corazón un corazón receptivo, un corazón enseñable, corregible, un corazón dispuesto a recibir alimento, a digerirlo y a crecer. Así que después de orarle esto, pues el tema que te traigo tiene mucho que ver con la renovación, ¿no? ¿Quién no desea ser nuevo? ¿Quién no busca, ¿no? Todos los días como ser nuevo en lo que hace, ¿no? Entonces necesitamos ser renovados. Y créeme que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y es justo en medio de tus problemas donde Dios te renueva. Es justo en medio de tus problemas donde Dios te renueva. ¿Quién en una situación de confort o de estoy muy a gusto puede ser renovado? Nadie va a querer ser movido de un lugar donde se está muy a gusto. La cosa es que esos lugares de confort, esos lugares de refrigerio, esos tiempos de refrigerio no duran para siempre. Tú y yo lo sabemos, esto es cambiante, nuestra salud es cambiante, todo es cambiante, ¿no? La cosa es que en medio de una preocupación, de una angustia que estés pasando, Dios tiene la capacidad y el poder para renovarte. Entonces, justo eso es lo que Él quiere hacer cuando estás pasando por un momento difícil o de prueba. El tema de hoy se llama Nadie pone vino nuevo en odres viejos. Nadie pone vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo se guarda en odres nuevos para preservar a ambos. ¿Qué quiere decir esto? Tú conoces los odres, que eran como estas bolsas de piel donde se guardaba el vino. Ajá, estas bolsas de piel donde se guarda el vino. Entre más eran usadas estas bolsas de piel y recibían el vino nuevo, este vino nuevo en el proceso de fermentación inflaba las bolsas, ¿no? Las bolsas de piel. Y si estas bolsas de piel no tenían una resistencia suficiente, ¡pum!, reventaban. Por lo tanto, el vino nuevo se pone en odres nuevos o en barriles que tengan una resistencia un poquito más reciente, ¿no? Una hechura más reciente para que puedan resistir el proceso de añejamiento o de fermentación. Entonces, Dios no puede depositar en ti todo lo que Él quiere depositar si tu pensamiento sigue siendo como el de un odre viejo. Va a reventar. Por lo tanto, Él quiere renovarte, poner todo lo nuevo en ti, pero renovándote a ti también. ¿Sale? Bueno, ya te dije que en la prueba, en los momentos de dificultad, es justo donde Dios utiliza estos momentos para renovarnos. Y sí lo has sentido. Por lo menos sales más fuerte de todas las pruebas. Sales más fuerte. Algunos tristemente salen, no solo tristemente, ¿no? Equivocadamente salen más soberbios, más arrogantes después de una prueba porque creen que se merecían salir de esta prueba, ¿no? Entonces sabemos lo que nos merecemos, siempre te lo he dicho. La paga del pecado es muerte, entonces muerte espiritual, física, de la que sea, ¿no? Y siendo pecadores, siendo humanos y que todos los días pecamos, pues sabemos cuál es nuestra paga. Mas sin embargo, Dios en su amor inagotable, la paga que te da y la única paga que te ha dado ha sido sus misericordias y sus bondades. No nos ha dado lo que nos corresponde, nos ha dado de su amor inagotable. Entonces, Jesús te conoce como nadie y mejor que tú y también como Él conoce la condición del mundo. Él sabe la condición del mundo, pero nadie te va a conocer como Él. Sabe que por nuestra condición humana somos frágiles, somos miedosos, somos débiles, somos sensibles para enfrentar enfermedades, para enfrentar la muerte, una pérdida familiar,
un divorcio, una infidelidad, un desempleo, la caída de tu negocio. Jesús lo sabe. Siendo humano, Él sabe. Él pasó por todas estas emociones. Y como te digo, las emociones no son malas. Es un termómetro, es un indicativo, es una herramienta de medición para darte cuenta dónde estás parado. Si del lado de Dios o del lado alejado de Dios, ¿no? Cuando este termómetro, tus emociones te manifiestan miedo, te manifiestan ansiedad, te manifiestan terrores, quiere decir que estás alejado de Dios, te está dando una medición. Pero cuando tus emociones te dicen, ¿sabes qué? Te están dando razonamiento, estás resolviendo el problema, estás en paz, estás dando fruto en medio de la prueba, quiere decir que tus emociones no solo están en control y dominio de Dios, quiere decir que estás parado en la confianza y sobre esta roca firme que es Dios, ¿no? Y sus promesas. Bueno, aunado, Jesús sabe que este mundo caído está lleno de violencia, y aunado a la falta a la violencia está la falta de amor, ¿no? Y en el trato injusto entre nosotros. Entre nosotros nos tratamos de una manera en la que Dios jamás nos trataría. Nos tratamos de una manera injusta, muy dolorosa, sin piedad, sin bondad, sin benignidad. Somos los primeros en ejercer justicia antes que Dios. Bueno, es por eso que Dios quiere tomar el control y para que vivas victoriosamente en los procesos de prueba, que son de cambio. Para Él son de cambio y renovación, ¿no? Entonces Él quiere que camines por esos momentos de prueba victoriosamente, pero con Él. Entonces, te voy a leer un versículo. No puse en dónde venía, ahorita te lo pongo aquí arribita por si lo quieres buscar en tu Biblia. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Esto nos dice que recordemos que Jesús tiene la victoria final y que podemos tener su paz en los tiempos más difíciles. A ver, ¿qué es lo que vas a tener en los tiempos difíciles? Paz. Y sobre todo, que Él venció a la muerte. Él fue a la cruz para salvarnos de la muerte, la cual estaba bajo dominio y control de Satanás, ¿no? Entonces, Él fue a la cruz por ti y por mí para salvarnos de esta muerte, que terminaríamos siendo de Satanás, ¿no? Después de morir terminaríamos siendo de Él, ¿no? Entonces, Él fue a la cruz por eso. Él venció a la muerte en la cruz. La muerte ahora ya no existe para nosotros. Es una puerta de entrada a un lugar, a tu residencia eterna. Por lo tanto, Él dice que podemos tener su paz en los tiempos más difíciles. Si tú tienes paz cuando atravieses un momento de prueba, vas a ofrecer lo mejor de ti, vas a tener la dirección de Dios, vas a dar respuestas y vas a dar soluciones necesarias. No le vas a agregar desierto al desierto, le vas a agregar agua al desierto. Si tú te dejas que Jesús te guíe en los momentos de prueba, sobre todo que te renueve, ¿no? Que renueve tu pensamiento, tu corazón. Bueno, aunque te declares valiente, aunque nos declaremos, yo soy muy valiente, yo tengo un carácter muy fuerte, lo menos que deseamos es tener noticias malas o noticias de enfermedad, de desempleo, de angustia. Por más bueno, por más segura que sea tu casa, por más bueno y seguro que sea tu auto, o por el mejor seguro de vida o de enfermedad con el que hayas contratado, eso no te asegura que serás libre de las tormentas, del desierto, de la prueba, de la enfermedad, de los accidentes. Necesitarías vivir en una burbuja de metal para que no te pase nada. Y nadie vive así. Así que tú puedes seguir gastando en seguridad, claro, hazlo humanamente posible, pero solo el que te va a sostener en medio de la angustia, de una prueba, de una dificultad. Y además como plus, vas a salir renovado si tú quieres, va a ser Dios. En nada ayuda apoyarte en las suertes, en las hechicerías, en la interpretación de sueños o en todas esas mancias para enfrentar una adversidad. Va a pasar sí o sí. No la puedes detener, no la puedes cambiar. De nada te sirve saberla o adelantarte al futuro, porque el único que nos puede revelar y el único que sabe el futuro es Dios. Y Dios no nos lo revela. ¿Sabes por qué no nos revela nuestro futuro? Porque nos ama. Porque todos creemos que tenemos un futuro a nuestra medida, a nuestra manera, a nuestra forma. Si Dios nos revelara su futuro, lo que tiene para nosotros, híjole, quizás sería un acto muy cruel de Él. Nos ama tanto que no nos revela el futuro,
Por lo tanto, no lo busques porque hay alguien que sí tiene el poder para revelártelo, que es Satanás, pero lo va a transquiversar. Esa verdad, ese futuro por el cual vas a pasar, esa enfermedad, tiene un propósito en Dios. Satanás lo va a transformar para que te duela, para que te lastime, para que quieras y desees dejar de vivir. Así que no busques nada esotérico, ni mancias, ni trates la Biblia como un libro esotérico, a ver qué me dice Dios hoy, y lo abres, ¿no? Y en la página que te salga dices, sí, aquí está. Eso es de manera esotérica. Dios no te va a revelar el futuro, Él lo sabe todo, por lo tanto te ama tanto que no te lo va a revelar, te va a dejar que en cada prueba que pases, Él vaya contigo, si tú quieres. Bueno, si tú aceptas que eres susceptible y aceptamos que somos susceptibles a cualquier cambio, no caerás en la tentación de preguntarte, ¿por qué a mí? Primero acepta que somos, que nos lastimamos, que sufrimos, que somos débiles ante los cambios. Si tú aceptas eso, dejarás de preguntarte por qué a mí y entonces harás la pregunta necesaria en esos momentos de prueba. ¿Cómo te das cuenta que has crecido en tu relación con Dios? ¿Cómo te das cuenta que caminas con Dios? Porque tu pregunta ya no será ¿por qué?, sino será ¿qué me falta aprender, Dios? ¿Qué me quieres enseñar por medio de esta prueba, de este desierto que estoy pasando? ¿De qué me quieres hablar? Entonces lo primero, ya vimos que te va a dar es paz. Paz para que puedas escuchar en tu corazón lo que Él tiene que decirte. Y para encaminarte, Jesús, ya que Él es el camino, la verdad y la vida, por medio de Jesús, tomar el camino de Jesús para que vayas acompañada. Acuérdate que la luz no está al final del túnel. La luz cuando caminas con Jesús está desde el principio de tu túnel, ya que Jesús es la luz y la sal del mundo. Mucha gente dice, espera, la luz se encuentra al final del túnel. Después de la oscuridad llega la mañana cargada de sol. No, cuando tú caminas con Jesús, aunque andes en la oscuridad, hay luz. Aunque estés en la incertidumbre, hay luz. Aunque tu túnel se ve oscuro, cuando tú caminas con Jesús es alumbrado completamente. Dice la palabra de Dios que su palabra, bueno, no está la palabra de Dios, la Biblia. Este es un extracto, un resumen que Dios nos permite hacer. La palabra de Dios, Él la define como lumbrera a tus pies. Mi palabra es una lumbrera, una lámpara a tus pies, en tu caminar. Entonces, deja de decir la luz al final del túnel, al final del camino, no. Cuando tú ya tienes una relación con Dios y Dios ha revelado a Jesús en tu corazón, la luz está desde el principio de tu caminar. Entonces, no te sientas culpable si tu primera reacción es ante un problema, es deprimirte o enojarte. Ya te conté sobre las emociones. Nos dicen dónde estamos parados. Si tu primera reacción es enojo, frustración, y es más, enojarte contra Dios, no te preocupes. Dios tiene el amor suficiente para contenerte, ¿no? Pero lo malo es cuando te quedas ahí mucho tiempo, a tal grado que se empieza a esparcir hacia las demás personas. Se empieza a ir este enojo y esta desdicha y esta depresión hacia tus familiares, ¿no? Entonces, no te sientas mal porque en un principio sientas o tengas estas emociones. Nadie está preparado para la tragedia. Nadie estamos preparados para la tragedia. Ni siquiera los profesionales de la salud mental saben cómo enfrentar con certeza, si están lejos de Dios, sus dificultades, sus tragedias y sus problemas. Nadie tiene el don sin Dios de saber cómo enfrentarlos. Nos causa dificultad, por eso es que no lo podemos hacer solo, necesitamos la compañía de Dios. Entonces, la mente en estos momentos aloja ideas negativas y pesimistas, catastróficas diría yo, ¿no? Más cuando estás en una etapa de ansiedad o depresión sostenida o crónica, tus pensamientos todos son catastróficos. Y además de que son catastróficos, te asfixian, ¿no? Se afectará tu forma de relacionarte con tu familia, se afectará tu forma de ver la vida. Es donde te digo que cuando lo sostienes por mucho tiempo o tratas de salir de la tragedia en tus fuerzas, esto contamina a tu familia. Contaminas a tu familia, contaminas a los que trabajan contigo. Entonces es necesario que tu camino desde el principio sea alumbrado con la luz que es Jesús, no al final. Te sentirás en medio de un problema solo o sola. Te sentirás el único. ¿No te ha pasado que cuando tienes un problema hasta de control de emociones, volteas para todos lados y dices, tal parece que soy el único, la única que está pasando esto? Yo veo a todos súper tranquilos, yo veo a todos haciendo sus vidas normales. Bueno, que soy la única que está mal. No, eso es un engaño, es una mentira de Dios, que te sientas solo, que te sientas único en medio de una prueba, de un problema. Entonces,
Todo esto lo sabe Jesús, pues Él lo sintió como tú. Él fue humano, fue hombre y él lo sintió como nosotros. Es por eso que nos comprende y es por eso que Dios está contigo en esos momentos, porque estuvo con Él. Tú me dirás, sí, pero en algún momento Él dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Cuando ya tenía mucho dolor en su cuerpo y estaba siendo crucificado, Él le dijo, Dios, ¿por qué me has abandonado? Quiero decirte que ese momento muchas personas alejadas de Dios lo usan para justificar y darse una licencia para hablar de lo malo, ¿no? Que aparenta ser Dios, que nos abandona en los momentos de problemas y de incertidumbre. Y quiero decirte que no. Justamente cuando Jesús estaba absorbiendo el pecado del mundo, absorbiendo él como una aspiradora, el pecado del mundo, esos instantes le causaron un alejamiento de su Padre. Lo que te causa a ti y a mí el pecado, alejarnos de Dios. Entre más alejados, más miedo. Y como te dije, expuestos en una carretera federal, en medio de la noche, a que nos pase de todo. Nos roben, nos maten, nos hagan de todo. Eso es el pecado, te aleja de la seguridad que es Dios. En el momento que Jesús estaba siendo crucificado, estaba sufriendo la absorción, estaba adquiriendo todos nuestros pecados. Todavía los que no cometes ni los que he cometido, Él los absorbió ya para tener el perdón de Dios. Justo en ese momento que estaba absorbiendo estos pecados, Él se aleja espiritualmente. No porque lo haya querido, sino porque estaba absorbiendo nuestros pecados y tuvo esta duda, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero inmediatamente, ¿no? Fue rapidísimo como Dios le dio consuelo. Entonces, el propósito de Dios es consolarte y renovarte para darte una misión. Y por supuesto, renovar y avivar tu fe. Ese es el propósito de Dios en medio de tus pruebas, ya sea por consecuencia de tus actos o porque Dios lo decidió que lo pasaras para renovarte, así darte una misión, un propósito, ¿ok? Jesús expresó emociones también. Hay un pasaje hermoso, de hecho es el versículo más corto en toda la Biblia, el versículo más cortito en toda la Biblia, donde Jesús expresó sus emociones. Y esto sucedió cuando el mejor amigo de Jesús, Lázaro, murió. Jesús tenía sus mejores amigos, supongo, con los que platicaba y pasaba ratos de refrigerio que Dios le permitía y de esparcimiento como tú y como yo, como cualquier ser humano. Su mejor amigo era Lázaro. Jesús estaba lejos de la casa de Lázaro enseñando y le avisaron que su amigo estaba enfermo, ¿no? Que por favor acudiera. Le dijeron sus hermanas, acude porque Lázaro está muy enfermo. Entonces Jesús no hizo a un lado su misión, le dijo, espérame tantito, ¿no? Ahorita voy. Y le volvieron a avisar y Jesús no acudió al llamado. Jesús sabe que su Padre, que Él mismo siendo Dios, está al control de todo. Él no quitó la enseñanza para correr por sus emociones, ¿no? Ay, mi amiguito, se está muriendo, corro, ¿no? Para salvarle la vida. Él sabía del poder de Dios y lo que Dios podía hacer. Siguió enseñando. Entonces, cuando por fin Jesús fue a la casa de Lázaro, pues se entera que Lázaro ya había muerto. 3, 4 días después creo que le habían avisado a Jesús, ya había muerto, ¿no? Entonces Jesús llega, antes los ponían en una cueva con una roca al frente muy pesada, donde eran enterrados, se puede decir, y Jesús llega y le dicen que está muerto, que ya no haga nada, ya nada hay que hacer, que no quite ni la piedra, ¿no? Que ya debe estar apestado, Lázaro. Entonces el versículo más corto, cuando Jesús llega a la cueva donde habían depositado el cuerpo de Lázaro, el versículo dice, y Jesús lloró. Entonces quiere decir que Él te entiende y me entiende, comprende perfectamente cuando estamos agobiados por la prueba, por el problema, por la consecuencia de nuestros actos. Por supuesto que lloró. A Jesús no le importaba dar una imagen del gran líder que controla sus emociones, ¿no? Como muchos creen que entre menos se muestren emocionalmente, más fuertes aparentan ser. Y sí, solo aparentan, pero realmente si Jesús lloró, yo me imagino a esa gente que se muestra muy fuerte, ¿no? El llanto que han de tener en soledad, o ocultando, ¿no? Con una sonrisa falsa y carcajadas sin sustento. Entonces, él no tapó sus emociones, él no tapó su tristeza, no la cubrió para mostrarse como un héroe. No le importó verse débil o inmaduro. Estaba delante de mucha gente, de conocidos y desconocidos, ¿no?
él expresó sus emociones al saber que su único amigo, su gran amigo, había muerto. Obviamente tú lees en la palabra de Dios cómo lo criticaron, ¿no? Cuando vieron una debilidad en él, inmediatamente la crítica llegó. Unos dijeron, híjole, es que si hubiera llegado antes, mira, siendo Jesús, el Hijo de Dios, cómo no llegó antes, ¿no? Para salvar, y ya está llorando. Hubo crítica. Otros notaron que amaba a Lázaro, dijeron, miren, está llorando, lo amaba. Y otros con indiferencia, nada más por el chisme, como muchos, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? Pero no te ayudan a nada, no te consuelan, no te soportan, mucho menos te acompañan, ¿no? Entonces ahí tienes las tres respuestas cuando tú muestras tu llanto o tus emociones. A unos les importa y se dan cuenta que sientes, a otros te critican y te dicen eres un débil porque no tendrías por qué llorar, y otros nada más por el chisme, ¿no? Con indiferencia. Y la verdad es que Jesús llegó a tiempo para consolarles con el tamaño de amor que Él es. Te voy a leer, déjame levanto tantito, te voy a leer unos versículos que siguen a esta maravillosa historia donde muere el mejor amigo de Jesús. Después de que lo criticaron y bla, 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 escucha lo que pasó. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, dijo, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Jesús dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Aquí ya había llorado Jesús y ve con qué seguridad y poder hablaba. Entonces, después de que dijo esto Jesús, quitaron la piedra. Y Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy las gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y en el rostro, cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, dijo Jesús. Así termina esta historia. Jesús lloró por la muerte de Lázaro, pero no solo lloró por eso, lloró por la incredulidad de la gente al escuchar. Si tan solo hubieras llegado antes, qué malo, mira, se murió tu mejor amigo, ¿no? Lloró por la incredulidad de la gente. Cuando la hermana de Lázaro, que también era amiga de Jesús, le dijo, ¿ya para qué mueves la piedra? ¿Ya para qué la mueves? Ya de pestar. Lloró por la muerte de su amigo, pero también lloró por la incredulidad de las personas, de que no sabía quién lo enviaba. Ahí está el resultado. Lázaro, sal de ahí. Quítenle las vendas, quítenle todo y déjenlo ir. ¿Qué pasó? Bueno, Lázaro salió renovado, resucitado, para vivir mejor esta etapa de su vida. Para eso salimos de una prueba, para ser renovados, para vivir renovados en Dios, no renovados en tus fuerzas, porque hay gente que sale de una enfermedad como el coronavirus, sintiéndose que lo merecían y se vuelven peores personas, peores seres humanos, ¿no? Cuando creemos que algo nos lo merecemos, nos sentimos reyes y todo reinado busca expandirse, ¿no? Entonces, Lázaro salió muy probablemente bendecido, ¿no? No sabemos que él haya sido depositado en su corazón en esta nueva vida, en esta nueva etapa de su vida, en esta nueva oportunidad, que dijo Jesús, déjenlo ir, ¿no? Entonces, dime por qué si el Hijo de Dios pidió ayuda, ¿por qué te resistes a comunicar lo que estás sintiendo? Si el Hijo de Dios pidió ayuda a su Padre, para en este caso, ¿no? Resucitar a Jesús, a Lázaro, perdón, ¿por qué tú y yo no somos lo suficientemente humildes para llevar a Dios nuestras necesidades, todo aquello por lo que estamos sufriendo? Él no te va a juzgar, al contrario, su Hijo mostró estas emociones. Él va a socorrer, Él va a correr a tu sufrimiento para caminar contigo, pero sobre todo para hacerte crecer y renovar tu pensamiento. Lo que Dios se ha propuesto contigo es fortalecer y renovar tu alma cansada. Eso lo comprenderás hasta que aceptes su voluntad y vivas todo el proceso en oración. Si vives todo el proceso en oración, ¿por qué te digo en oración? Porque es la comunión que tenemos con Dios, la relación, los ratos que le damos para pasar con Él. Si tú vives un proceso de prueba, un proceso de tormento, un proceso de desierto,
en oración vas a estar escuchando continuamente la dirección de Dios, te vas a sentir acompañado, te vas a sentir confortado. Por lo tanto, esos ratos que pases en oración y en comunión con Dios, Él los va a usar para fortalecerte, renovarte, que tengas paz para aceptar su voluntad. En primera de Pedro 5:10, escucha esto, está increíble. Y después de que ustedes hayan sufrido, dice esto, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que les llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará firmes, fuertes y estables. Aquí se nos habla, y después de que hayas sufrido un poco de tiempo, ahora necesitas entender, comprender, y le pido a Dios que así lo haga en tu corazón, que los tiempos de sufrimiento, los tiempos de escasez, los tiempos donde te falta y no te sobra, lo que sea, son tiempos que Dios llama una leve tristeza. Después de que hayas sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará firmes, fuertes y estables. Entonces Dios permite estos tiempos también. Ya te dije con qué propósito: fortalecerte, renovarte y que aceptes en paz su voluntad. Que crezcas, al final es crecer. ¿Qué se ha propuesto? Perfeccionar tu carácter. Lo primero que Dios hace es paz, y cuando tú tienes paz recibes dirección y vas a entender que Él está perfeccionando tu carácter. Afirmar, también va a afirmar tu amor por Él, tu necesidad por Él. Fortalecer tu ánimo y establecerte una nueva misión donde demuestres los frutos de tu aprendizaje. Nadie sale de una prueba para ser el mismo. Si a esto das tu milla extra y saliendo de la prueba das fruto ayudando a otros, quiere decir que Dios estuvo contigo en el proceso. Si sales de la prueba más amargado, más triste, más aislado, peor, quiere decir que pasaste este proceso en tus fuerzas, y en tus fuerzas saliste, en tus fuerzas vas a seguir siendo sostenido para pronto volver a caer. Hay un versículo, una frase muy bonita en la palabra de Dios que dice: antes de la caída, la arrogancia o la soberbia. Antes de la gran caída, la arrogancia o la soberbia. Justos son los que no aceptan ni se mueven con... Justos son los que injustos son los que no aceptan ni se mueven con quietud en su corazón en la voluntad de Dios. Los que están hoy sufriendo con amargura, inconformidad y sin rumbo en sus vidas. Lo que te acabo de decir. Hay gente que dice, no manches, Dios les salvaguardó la vida, ¿no? Por ejemplo, ahorita el coronavirus, y lo único que están publicando en sus estados de WhatsApp o en sus perfiles es: sé feliz porque la vida pronto se va, ¿no? A partir de hoy, sí, salen más arrogantes y soberbios. No te voy a dar ejemplo. Y hay gente que dice, ¿cómo es posible que Dios salvaguardó su vida? Dios lo libró de la cárcel, Dios lo libró de la muerte, y está más arrogante, ¿no? Yo he conocido personas, de hecho, muy cercanas, donde han pasado unas pruebas de enfermedad difíciles, divorcios y cosas, y se vuelven más arrogantes y soberbios. Tanto es su amor de Dios por ellos que se los permite, pero eso no te asegura que no entrarás en una prueba peor. Antes de la gran caída, la arrogancia y la soberbia. Cuando descubres los propósitos de Dios, vives agradecido. Hay gente que se le hace muy difícil, y yo me consideraba una de ellas, cuando me decían: agradece los procesos de Dios. Lo máximo que puedes dar en momentos de prueba y de sufrimiento es honrar a Dios. Honra a Dios y dile: gracias. Gracias porque sé que tú no mandas esto para que yo muera, no mandas esto para muerte, mandas esto para vida. Así que, Señor, si tú lo consideras necesario y yo estoy contigo, en oración, en constante comunión contigo, sé que tu mano va conmigo, Señor. Así que te agradezco estos momentos. Ayúdame, dame paz. ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres de mí en estos momentos? Y los agradezco, porque seguro voy a salir más fuerte, renovada y posiblemente con una misión para dar fruto. Entonces, un corazón agradecido es un corazón esperanzado. Un corazón agradecido es un corazón que se regocija en Dios con gozo y con quietud. Cuando tú caminas con Dios, la principal causa de tu regocijo, de tu gozo, es Dios. Hay gente que te dice: no, mira, ponte a pintar, ¿no? Para que tengas paz en tu corazón, ponte a hacer mandalas, ¿no? ¿Sabes qué? No, medita para que sientas paz en tu corazón. Como si así se quitara la prueba, ¿no?
El chiste es que abres los ojos después de meditar y nomás te recuerdas o te despiertas por la mañana y tienes miedo. Cuando tú logres, con ayuda de Dios, ya te dije, nada podemos hacer solos. Cuando tú logres que Dios sea la causa de tu regocijo, de tu gozo, en medio de la enfermedad, en medio del problema y de la prueba, vas a dar fruto, vas a estar en paz. Que sea Dios, pídele a Dios, sé tú la causa de mi gozo, de mi regocijo. Esto te dará tanta paz hasta que la muerte la veas como una ganancia, pues entenderás que lo mejor de tu vida no está de este lado de la eternidad. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú caminas con Dios, cuando Jesús es la luz de tu caminar, cuando la palabra de Dios es la lumbrera, es la lámpara a tus pies en tu caminar, sabrás y entenderás que morirte es ganancia. Es una ganancia porque sabes que del otro lado de la muerte, de esa puerta que es la muerte terrenal, está lo verdaderamente valioso, el tesoro más grande que Dios tiene para ti. Clama a Dios en este día, sal de tu depresión, de tu enojo y de tu inconformidad. No midas tu éxito por tus logros académicos, profesionales, por tus cuentas bancarias. Siempre serán insuficientes y querrás más. Mide tu éxito por tu carácter renovado para perdonar, para amar y para abrazar. Mide tu éxito, mide el éxito tuyo como ser humano por tu carácter renovado para amar, para perdonar y para abrazar. Si tu carácter se ha renovado y te ha aislado, te ha hecho una persona solitaria, no eres un hombre ni una mujer de éxito. ¿Estás listo para la siguiente etapa de tu vida? Bueno, Dios está trabajando contigo. Permítele terminar su obra en ti. Ya terminamos, creo. Sí, ya. Gracias a Dios. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios te dé paz, que este mensaje, si no lo acabaste, si no lo acabaste de entender, lo vuelvas a escuchar, pero orando para que Dios abra tu entendimiento y que hoy seas libre y más ligero para caminar acompañado de esta luz que es Jesús. Que Dios bendiga a tu familia, que Dios te quite toda ceguera, que Dios te dé paz, que Dios te anime por medio de la prueba a buscarlo, a ser dependiente de Él y sobre todo a dar fruto en medio de esa prueba. Nos vemos muy pronto, que Dios